Buenos días. Hoy vamos a ver cómo se dice en náhuatl clásico asignatura, lección, doctrina. Hay un montón enorme de palabras para decir lección. Sin embargo, en las gramáticas aparecen y se utilizan otros términos que no significan lección. Esto tiene mucho que ver con que el verbo aleccionar significa instruir, enseñar, pero hay otros verbos que se aproximan más o menos, como adoctrinar, evangelizar, domesticar. De todo eso vamos a tratar hoy. Asignatura. Se dice tlaixtlanilistli, que significa materia, disciplina, clase, área, asunto, cuestión, controversia, tema. Es una de las maneras de decir tema, asignatura. 2. ¿Cómo se dice lección? Lección, hay 5 maneras de decir lección. La primera es tlapohualisli, lectura. Así viene en la Real Academia de la Lengua Española, en su diccionario de la lengua española, en el epígrafe primero, lectura, tlapohualisli. En el epígrafe segundo pone inteligencia de un texto. En este caso es tlacaquilistli. Y la RAE nos da unos cuantos sinónimos de inteligencia de un texto, que puede ser sentido, interpretación y también el tema del que trata un texto, el sentido del que trata o la interpretación. Pues el sentido es tlanescayotili, la interpretación es lo mismo que lectura, tlapohualisli, y el tema es neyolewalisli, que es la finalidad, motivo, asunto o tema. Es la segunda manera de decir tema, porque tema hemos dicho que puede ser asignatura, pero también puede ser lección. La tercera manera de decir lección es teiscalilisli, que significa también instrucción. Y tenemos una serie de sinónimos de instrucción que los he marcado en verde. Por ejemplo, la lección es una conferencia, una disertación. Teistlapantilistli. Hispantilía ni tetla es disertar, explicar, razonar, exponer. Algo que la gente normalmente desconoce. Pero también una conferencia puede ser tlactoli, una lección, un discurso, una conferencia, una charla. 2. También una instrucción, una lección, que sea instrucción, puede ser temachtilisli, enseñanza, instrucción. Pero también tetlacaquitilisli, que quiere decir explicación, exposición. También tlanescayotilisli, que significa interpretación, explicación, significación, sentido. Y tepohualisli, que significa lectura, interpretación, explicación. Todo ello significa instrucción y son sinónimos de lección. 4. La cuarta manera de decir lección, es tenognochalisli, que significa amonestación, consejo. Así cuando le decimos a una persona amenazándole, te voy a dar una lección que nunca olvidarás. Entonces, pues se dice tenognochalisli. Y tenemos unos sinónimos que puede ser tenemachitilisli, que quiere decir advertencia, aviso, tetlachacuiltilisli, que quiere decir castigo, escarmiento, correctivo, lección también. También se puede decir temachtilisli, que quiere decir enseñanza, o teomachiotili, que quiere decir ejemplo. Todo eso significa lección por sinonimia, aunque más específicamente tenognochalisli. 5. Lección también se puede decir sexelolisli, que quiere decir capítulo, tema, unidad. Es una tercera manera de decir tema. Abrir el libro en el tema 3, en el capítulo 3. Sexelolisli. Bueno, y sinónimos de capítulo puede ser tlacotoncayotl, que quiere decir parte capítulo, tlacuiloli, que también significa tema porque es un sinónimo de capítulo, y quiere decir texto, proposición, capítulo. Y sentetl, unidad, porque un capítulo es una unidad. Entonces todos ellos significan, de alguna manera, significan tema, unidad. Bien. Disertación. ¿Cómo decimos disertación en náhuatl clásico?
Pues puede ser tetlahispantilistli, que quiere decir una conferencia, una explicación, una exposición. Hispantilian y tetla quiere decir disertar, explicar, razonar, exponer. O dos tlastoli, que quiere decir discurso, lección, conferencia, charla, tema. Donde toan isla es disertar, hablar, perorar. Esto ya lo hemos visto. Doctrina. Doctrina, cuando hablamos de lección, pues tenemos que ver qué tipo de... cómo, de todos estos, ¿cuál podemos decir que es... ¿Cuál de ellos es lección? Cuando es enseñanza, sí, pero tetlamachtilisli. Pero vamos a ver que doctrina en realidad es otra cosa. La primera acepción según la Real Academia de la Lengua en su diccionario de la lengua española es la matilistri, que quiere decir enseñanza, ciencia, sabiduría, saber, erudición, disciplina. La matilistri es doctrina también. 2. También puede ser temachtili, que quiere decir tesis, paradigma, teorema. Aquí es donde mucha gente cuando dice, no, temachtili es lección. No, temachtili no es lección. Es tesis, paradigma, teorema. Otra cosa es que signifique doctrina y que muchas personas entiendan que enseñar es adoctrinar. Pero temachtili es simplemente tesis, paradigma, teorema. Y tenemos temachtilpehualistli, que es un postulado, por ejemplo, que lo vimos el otro día en un vídeo. Tlamachioantli es un prototipo, un modelo, un arquetipo, un ejemplo, una pauta, un canon o una muestra, y significa también doctrina. Luego, doctrina también puede ser nematilistli, que es conjetura, suposición, especulación, posibilidad, hipótesis, así que está por debajo de la tesis. La tesis es temachtili y nematilistli es la hipótesis, que es una conjetura y en realidad es la opinión, el parecer, la idea, las opiniones de los autores. A los autores se les llama la doctrina también. Y 4. La doctrina también puede ser el toquilistli, que quiere decir ideario, ideales, principios o creencias. Pero claro, eso no quiere decir que los principios, creencias, ideales, la fe, que sea la lección, no. Y tampoco la hipótesis es una lección, ni siquiera la tesis es una lección, ni tlamatilistli, que quiere decir ciencia, sabiduría, saber, es una lección. Lo que sí es cierto es que enseñanza sí que es lección, y eso lo hemos visto al ver lo que es lección. Tesis. Bueno, pues tesis también tiene 3 acepciones. Una sería tlaisigmachilisli, que quiere decir conclusión, teoría, idea, concepto, noción. La segunda es nematilisli, que quiere decir opinión, parecer, idea, conjetura, suposición, especulación, posibilidad, hipótesis y postulado. Así tenemos la distinción entre lo que es teoría y lo que es hipótesis. Y luego también tesis quiere decir temachtili, que quiere decir estudio, investigación, memoria, tesis. Entonces tenemos nematilistli, que es la hipótesis, temachtili, que es la tesis, y tlaisigmachilistli, que es la teoría. Luego vamos a decir también unas cosas que son como más sencillas de entender, pero bueno. Aula tlamachtilcali. Bueno, pues es como una cali, un aula. Y significa clase, cátedra, anfiteatro, salón. Un tipo de cali. La cali donde Tlamastilloyan es un pasivo, Tlamastilcali es la cali donde se enseña. Pupitre. O quizás tenía que haber puesto Temastilcali, quizás ha sido una errata. Luego, pupitre, se dice tlapestli, que quiere decir mesa. Y pizarra, pues tlacuiloayan, quiere decir encerado, tablero, pizarrón. Es el lugar donde es generalmente un cuadrado encerado donde se escribe. Entonces ya tenemos pues más o menos todo lo necesario para la escuela. La tiza pues se dice tizatl, que esa es palabra que se ha extendido ya al castellano de todas las naciones iberoamericanas. Esto es todo por hoy. Si te ha gustado deja tu like y no olvides suscribirte. Un saludo.